Bueno, buenas tardes. Me ha tocado la hora difícil. Vamos a ver si consigo manteneros despiertos. Somos pocos todavía, así que fenomenal. Bueno, yo voy a contaros a Viles cómo la agenda urbana ha sido la hoja de ruta y al final la financiación europea es el impulso, ¿no?, que tenemos en un ayuntamiento como intermedio como es Avilés. Entonces, primero vamos a ver cómo el momento urbano que estamos atravesando y cómo Avilés se enfrenta a este punto de inflexión. Avilés desarrolló un modelo urbano muy rápido y compacto, como sabéis, en los años 50, con el crecimiento que vino de la empresa nacional siderúrgica. Entonces, ese crecimiento tuvo mucha identidad, estaba basado en esa proximidad funcional que nos da tener 35 kilómetros cuadrados nada más, y eso hace que la ciudad tenga una escala muy humana, pero claro, llevamos décadas con una reconversión industrial muy importante y entonces esa base urbana compacta ahora tiene grandes vacíos en los que tenemos ahí varias acciones de planeamiento de regeneración urbana que debemos hacer para seguir en la línea que queremos, ¿no? Entonces, los retos estructurales actuales que tiene la ciudad son como todas las ciudades, todo lo que llevamos hablando toda la mañana, ¿no? El envejecimiento demográfico, la transición económica de pasar de una ciudad en la que la mayor parte de la gente trabajaba ligada a la gran industria y ahora no, ahora son empresas del sector industrial, pero empresas que dan servicio a otras empresas. Ahí hemos aprovechado a Arcelor como empresa tractora con la industria del I+D y todo eso. El cambio climático, por supuesto, para quitarnos la etiqueta de ciudad industrial y contaminada. Y la modernización urbana, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, la agenda urbana, que nosotros la hicimos a finales del 22, principios del 23, justo después de los proyectos piloto que comentaban Sonia y los demás esta mañana, pues ordenó las prioridades y transformó un poco, fue un marco estratégico y una hoja de ruta que transformó todos esos retos urbanos que teníamos, bueno, urbanos y sí, todos esos retos urbanos que teníamos en los diferentes servicios del ayuntamiento en acciones concretas para la ciudad, ¿no? Entonces, es muy importante, yo lo vi muy importante desde el área de los servicios técnicos municipales, desde el área de planeamiento, por lo que decía al final de la mañana de la función social de la arquitectura, porque nosotros tenemos como esa visión global. Cuando llegas a otros servicios, el asistente social sabe ayudar al ciudadano, pero no sabe por qué el ciudadano quizá tiene el problema de no llegar al centro de salud o tal. Entonces ahí la agenda nos sirvió mucho para ver cómo otros servicios municipales tenían problemas a los que desde planeamiento y desde el área de movilidad les teníamos que dar como la línea para seguir, ¿no? Al final, la agenda, es lo que pongo ahí, da una visión urbana clara porque hace que nos conectemos entre todos los servicios, ¿no? Y que te permite captar fondos. Pues sí, evidentemente eso es lo que quieren los ayuntamientos. Al final decían por la mañana que si ahora no te dan el 100%, te dan el 60%, que si los fondos no son el fin en sí mismos, el fin es el impulso que tenemos para la ciudad, pero al final son la herramienta, ¿no? Porque nos dan capacidad de ir más rápido al final. Bueno, entonces la agenda urbana como hoja de ruta. Al final, la agenda de Avilés, como todas, se integra dentro del modelo de la agenda urbana española, se integra con los ODS y con la planificación, abordando la parte de economía, de cohesión social, de medio ambiente, de movilidad, de vivienda, de gobernanza y de digitalización, ¿no? Entonces, desde todo ese diagnóstico urbano estratégico que nos da la agenda, pues Avilés, como ciudad compacta e industrial, como he dicho antes, tiene unos retos ambientales vinculados a la ría y al clima, unos retos sociales vinculados a la vulnerabilidad de la edad que está teniendo, bueno, que tiene la edad media que tiene la población en Avilés, y entonces requerimos una atención como focalizada a nuestras necesidades, ¿no? Necesidades que hacen necesario modernizar el espacio público y modernizar el parque edificado, ¿no? Entonces, ese diagnóstico urbano estratégico, lo bueno que tiene frente a la posibilidad de acceder a la financiación europea, bueno, ya sea planteada directamente desde Europa o planteada desde los ministerios, porque los FEDER vienen del ministerio, pero también te puedes presentar a convocatorias que sacan directamente la Unión Europea. Entonces, todas las convocatorias valoran la coherencia del problema con la solución que propones. Entonces, en ese sentido, tener agenda hace que
que hayas pensado en el problema, no solamente desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, sino desde el punto de vista del resto de servicios, de la cohesión social, del servicio de patrimonio, o sea, de ponernos un poco todos a trabajar juntos. Lo que hace eso, ese marco estratégico, y entonces tenemos unos ejes, retos y una evaluación que son esos objetivos operativos que hacen que tengas que tener indicadores para medir los avances y justificar, porque esos son los que, al final, los indicadores de la agenda valen para mostrarte a ti mismo que lo estás haciendo, o sea, que no has hecho una agenda como un documento que está ahí y que lo tienes allí. Yo creo que hay gente en Avilés que esta es la nuestra. Yo me la imprimí en bonito, tengo el librito, y yo creo que hay gente en el ayuntamiento, como decíamos por la mañana, que no la ha visto nunca. Y menos con un sentimiento crítico, o sea, de mirarla analizándola, no solamente de, pues sí, está aquí. Entonces, todos los indicadores que tiene la agenda de movilidad y energía, que si el reparto modal, bajar emisiones, los kilómetros de itinerario peatonal, la renaturalización, que si tenemos más metros cuadrados de zona verde, más superficie permeable, la cohesión social, que es muy importante, la accesibilidad. La accesibilidad, los arquitectos parece que solo pensamos en el SUA, entonces, y no es esa la accesibilidad en la ciudad. La accesibilidad es que mi hija de 12 años, yo con 47, o mi madre con 72, podamos llegar al centro de salud, podamos llegar al hospital, o podamos llegar al cole o al supermercado en condiciones de tranquilidad, cómodamente, y sin tener que depender de que alguien me lleve en coche o de que, pues, poder tener transporte público, poder ir andando y todo ese tipo de acciones. Entonces, todo eso es esa accesibilidad de la cohesión social, de los equipamientos y de la mejora de los barrios que también medimos en la agenda. Luego también tenemos patrimonio para valorar cuánta edificación privada se rehabilita, cuál es la calidad de los espacios públicos, cuántos edificios públicos se rehabilitan. Todo eso, al final, lo que nos da es, pues, saber que este documento es un documento vivo, que yo voy a mirar sus indicadores, los FISE de la Agenda Urbana Española o los indicadores de mi agenda, y voy a saber que sí que he ido haciendo cosas, ¿no? Entonces, esta es la hoja de ruta, y luego, al final, la agenda urbana es una herramienta operativa. El carácter operativo y de la gestión municipal, a mí lo que me aportó en su momento la agenda es esa coordinación entre áreas municipales, porque aunque parezca increíble, hay áreas con las que no hablas nunca. O sea, no, es muy difícil porque nos come el día a día. Decía Laura por la mañana que los técnicos de su dirección general, que son los técnicos de urbanismo, al final están haciendo informes, están haciendo autorizaciones. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Están haciendo informes, autorizaciones, no sé qué. Entonces, sentarte y que dentro de tu calendario esté una reunión para hablar, o sea, vamos a sentarnos a pensar. O sea, es fundamental. Ese parar para conocernos desde dentro, a mí me ha parecido muy importante. Entonces, en Avilés, bueno, pues eso nos ha hecho darnos cuenta de qué ciudad queremos y qué proyectos vamos a incorporar a la agenda. Entonces, ahí es donde se hace la priorización y la coherencia de los diferentes proyectos. Con respecto a esa diferencia entre el planeamiento, la agenda, las estrategias, esto es más fácil que el planeamiento, esa es la realidad. Es más fácil aprobar una agenda urbana, es más fácil aprobar una estrategia de desarrollo urbano, y todo eso hace que los políticos, que al final son los jefes, porque nosotros podemos proponer, pero ellos son los que disponen, sean, como ven que el elemento es más ágil, el documento es más ágil, es como que se dejan guiar más. Es como que se lo creen más que un documento que, cuando lo pensaron la primera vez, era en el año 2001, como con nuestro plan general, y cuando se hizo realidad era en el 2006. Es que ya no eran ni los mismos, o sea, que es que eso es imposible. Entonces, esa es la contribución de la agenda, la agilidad. Para que sea una herramienta operativa, tiene que integrar un montón de requisitos técnicos, y esos requisitos técnicos tienen que integrarse en el día a día de los técnicos municipales, de los técnicos de urbanismo, de servicios sociales, de turismo, de cultura y de todos, porque hay que empezar a hablar en el lenguaje europeo, es una cosa que se aprende. O sea, yo las primeras reuniones de fondos europeos a las que fui en el año 2019 flipaba, que si una OIL, que si una UG, una DNSH, el Climate Proofing ahora, es la nueva, una expresión de interés, un DACI, o sea, o estáis de ello o no sabemos nada de lo que es. OIL, organismo intermedio ligero.
¿Estoy ligero? O sea, perdona, ¿y eso qué es? Pues eso es el ayuntamiento dentro de una estrategia FEDER, una vez que te autorizan y tienes que creerte que eres el organismo intermedio ligero y que la unidad de gestión te va a autorizar los proyectos. ¿Cómo que me va a autorizar los proyectos? Si yo con mi estrategia ya he pedido para estos proyectos. No, te los tiene que autorizar la unidad de gestión, porque tú eres la unidad de ejecución. Y yo, en un ayuntamiento de 4, que decía Borja esta mañana, que había 4, ¿cómo en un ayuntamiento de 4 personas van a tener unidad de gestión, de ejecución, ni nada de eso? Pero bueno, entonces todo ese idioma lo acabas aprendiendo. Nosotros lo que hemos hecho es integrar todos esos requisitos técnicos en todos nuestros proyectos. Al final es un lenguaje al que te acostumbras y yo cuando hago una adjudicación de una obra, tenga fondos europeos o no, el contratista me firma un DACI. Un DACI es un documento de ausencia de conflicto de interés que el contratista te firma porque es que el contratista no es mi primo. O sea, entonces, pero ese si dentro de 3 años sale una financiación en la que te dejan meter proyectos antiguos y quieres meter ese, si no tienes DACI, no te la dan. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo al contratista que igual cerró la empresa? Pues no, pues ahora que ya que todos firmen DACI. Entonces eso va en nuestros pliegos ya de por sí, ¿no? Para poder llegar a toda esa financiación. Bueno, al final la financiación europea en coherencia con la agenda, ¿no? Al final es de esa estrategia urbana que tenemos al proyecto verdaderamente financiado. Por eso es importante tener una estrategia clara. Entonces, al final tienes esa agenda urbana que nosotros en Avilés aprobamos en Junta de Gobierno, no la llevamos al Pleno, que se puede llevar al Pleno y la hubieran aprobado igual. Pero es como, ¿por qué tengo que incorporarle esa dificultad, ¿no? O ese, digamos que esa importancia, o no sé muy bien cómo decirlo, pero cuando decía esta mañana que yo soy muy municipalista, o sea, las cosas hay que hacerlas sin complicarlas más de la cuenta. El ayuntamiento tiene unos recursos y llevar un expediente al pleno tiene un procedimiento que es muy largo y llevar un expediente a la Junta tiene 2 informes. Si lo puedo hacer en 2 y no en 10, yo lo hago en 2. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, incorporar requisitos innecesarios, pues no. Entonces, nosotros la agenda urbana la aprobamos en la Junta de Gobierno, facilitando los plazos, facilitando los proyectos y lo que nos hace es que yo ahora cojo muchos de los proyectos que están aquí y cuando veo que, pues, la típica de final de año, te queda un remanente de no sé qué. Pues vamos a hacer un proyecto básico o un estudio previo para este proyecto, que igual el año que viene conseguimos financiación, pero claro, cuando te llega la financiación, si no tienes al menos un estudio previo, un proyecto básico, un algo para saber su precio, porque los políticos te dicen, ¿cuánto cuesta hacer el centro social del Quirinal? ¿Perdona? ¿Cuántos metros necesitan los vecinos? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Aquí tenemos, pero si yo no tengo un estudio previo, ellos quieren que saques la bola de adivinar y que le digas como hace 20 años, a 1.000 euros el metro. Hombre, pues no. Entonces, tener estudios previos facilita y entonces con la agenda sabes qué proyectos quieres hacer y haces un proyecto básico. Y cuando llega una convocatoria, pues ya tienes que desarrollar el de ejecución y costará más que lo que decía el básico, seguro. Pero bueno, por lo menos tienes un orden de magnitud real, ¿no? Todo eso nos vino mucho del aprendizaje del FEDER EDUSI. Ahí, eso fue la estrategia FEDER 1420. Y como decían esta mañana, alguien lo dijo también, a nosotros nos hizo la estrategia una consultora. Yo en aquel momento en el ayuntamiento todavía no estaba en el puesto que estoy ahora, estaba en licencias, no tenía nada que ver con esto de las estrategias. Y cuando caí en el 2016 en la gestión de la dirección del área y esas cosas, de repente me enseñan una estrategia que se parecía a Avilés como un huevo a una castaña. O sea, aquello no se sabía ni a dónde iba, o sea, bueno, era una cosa, transformar aquello en operaciones y proyectos fue literalmente una pesadilla. O sea, creo que lo ha dicho Sonia por la mañana, pues nuestra experiencia fue así. Entonces, porque hubo que presentarse a finales de la legislatura del 16, justo cuando era el cambio. Bueno, aquello, de verdad, horrible. Ahí sí que hubo que aprobar operaciones por el organismo intermedio ligero, porque es que no había proyecto que fuera real. Entonces, eso nos hizo darnos un chorro de agua fría, llegar al final en el 2023, porque la estrategia acababa en el 21, pero con la pandemia y todo esto, al final alargaron hasta el 23 y llegamos con la lengua fuera. Bueno, certificando acopios, o sea, aquello fue una pesadilla, rematar eso. ¿Por qué? Porque los proyectos no tenían una estrategia y no sabíamos en realidad qué era lo que queríamos hacer con aquella EDUSI, aquella maravilla.
Entonces, esa movilización ese momento, ahí más o menos en el final de la EDUSI, cuando empezaron a haber PRTRs y todo eso, fue cuando salió lo de las agendas urbanas piloto, cuando empezabas a ver, bueno, pues esto lo hacen los ayuntamientos y no sé qué, bueno, y yo que soy muy jardinera, pues en ese jardín me metí y allí acabé gestionando que en el ayuntamiento tuviésemos una agenda urbana, intentando que sentaran a todo el mundo junto para poder movilizar y utilizar los fondos europeos para llegar a esta estrategia, ¿no? Les dije un día, oye, yo creo que no nos van a dar fondos europeos si no tienes agenda urbana. Eso es como, ¡pum!, le dices eso a un político y, uy, todos locos, hay que tener agenda urbana. Y allí que hicimos agenda urbana, contratada con una consultora, pero hecha en la casa, o sea, quiero decir, o sea, básicamente hacían de auxiliares administrativos y de delineantes, tecleaban y dibujaban lo que nosotros les mandábamos, o sea, siguieron el modelo, pero la ciudad la tienes que conocer tú, eso no lo puedes contratar. Y entonces eso ha hecho que desde el 2019 hasta ahora llevemos 33 millones de euros en fondos europeos, o sea que no está mal. Son unos 5 millones y pico al año, cuando el presupuesto de inversión que tiene el Ayuntamiento de Avilés son 6. El presupuesto del Ayuntamiento son 90 y pico, no sé, pero el de inversión son 6 millones al año. Y pues tenemos 5 más, o sea que hemos duplicado nuestra capacidad de inversión y nuestra capacidad de mejora de la ciudad, que al final es lo que queremos, ¿no? Entonces eso consigue pues que los objetivos de la agenda los vayamos consiguiendo más rápido. Pues al final tienes el doble de dinero, pues haces el doble de cosas. Y hemos reforzado pues la escala de barrio, el impacto social que tenemos, hemos reforzado la gobernanza porque van viendo que verdaderamente sentarnos de vez en cuando a hablar de la agenda y ver cuáles son los objetivos y a dónde queremos llegar, pues que verdaderamente funciona. Y la financiación al 100%, que también decían esta mañana. Pues yo no creo que sea necesaria la financiación al 100%, porque si no los alcaldes se creen, ya no me quedan alcaldes, ¿no? Los alcaldes se creen que todo cae de un guindo. Y no, chaval, este proyecto, bueno, este que veis aquí, luego os lo explicaré, pero es el Conservatorio Municipal, nos costó en torno a 3 millones de euros esta rehabilitación y con un PIREP nos dieron 1,5 millones. Pues es fantástico, porque te han dado la mitad de la inversión. El ayuntamiento no hubiera gastado 3 millones en un edificio en concreto en ningún momento, porque te comes la mitad del presupuesto del año, entonces eso no, es que no tienes capacidad para hacerlo. Pero como pues nos dieron la mitad, pues es un proyecto al que se enfrentaron, ¿no? Bueno, los ámbitos estratégicos. El plan de acción, los programas y los proyectos. Ahí están los 16 programas de la Agenda Urbana de Avilés, que tiene 34 proyectos y 245 acciones. Las acciones ya son cosas pues tan pequeñas como mejorar la movilidad de las paradas de autobús sacando las dársenas al carril, ¿no? Pues una de las acciones de movilidad puede ser esa. Y otra acción es ahora no me sale la palabra. La revisión del Plan General de Ordenación en los suelos urbanizables. O sea, hay acciones que son como muy grandes y como con mucho calado y que nos van a llevar mucho tiempo, y hay acciones que son muy pequeñitas y muy fáciles de ejecutar por el ayuntamiento, ¿no? Entonces tenemos, es que yo hablo mucho, la articulación del medio urbano y la preservación del paisaje natural, que en esa es en la que tenemos metido pues la revisión del plan, la mejora de la ciudad existente, tenemos la regeneración de los barrios, y ahí es donde hemos conseguido que entiendan que en otros sitios igual no es así, pero en Avilés, como decía al final de la mañana, vivíamos 90.000 y vivimos 75.000. Es verdad que somos menos en las viviendas, que hay viviendas turísticas, que hay oficinas, hay otros usos que ocupan, pero hay mucho suelo urbano no consolidado, muchos restos de espacio vacío por en medio del suelo urbano que podemos regenerar y consolidar nuestra ciudad consolidada, valga la redundancia, sin necesidad de antropizar los suelos urbanizables que preveía el Plan General, ¿no? Bueno, pues eso he conseguido que se lo crean. Yo no sé si es con la agenda, si es porque llevo 15 años diciéndoselo, pero al final todas esas cosas pues van ayudando. Mejorar la conectividad entre núcleos urbanos y nosotros sí tenemos el apoyo a la cultura y el deporte, porque en Avilés será una cuestión muy importante para nosotros, desde que a principios de los 2000 se hizo el Polideportivo del Quirinal, que es el polideportivo grande de Avilés, como el
el de ciudad, ¿no? Porque luego tenemos polideportivos en los barrios y ahora vamos a hacer en otros barrios para la cohesión social y que todo el mundo tenga su polideportivo a menos de 15 minutos andando de su casa y todas estas cosas, pero lo que sí que tenemos como mucho apoyo al deporte y a la cultura y esta acción, o sea, este programa nosotros ya lo metimos en la agenda aún antes de que en la agenda urbana española se dieran cuenta de que se habían olvidado de la cultura y el deporte, o sea que es bastante interesante. Luego la dinamización y atracción de la actividad económica, ahí tenemos todas las cosas de empleabilidad, de talento, el URBAC, que me decías por la mañana, que es otra acción europea en la que ahí el dinero no era para construir, ¿no? Que es como lo que quieren los políticos, vamos a construir. No, ese era para ir a hablar, era maravilloso. O sea, ha sido una experiencia genial el URBAC, porque era reunirte con otras 9 ciudades europeas de un tamaño similar a la tuya, en la que ibas a ver cuáles eran los problemas similares, porque eran todo ciudades industriales, era un URBAC de la industria, el que lideró Avilés, y ibas a ver cómo los problemas los iban solucionando y si alguna solución de las implementadas por ellos te servía a ti o las tuyas a ellos. Ha sido una acción muy interesante. Y bueno, luego los instrumentos de ordenación, pues las ordenanzas, intentar hacerlas más fáciles, el planeamiento, la contratación, un poco todo. La New European Bauhaus como enfoque transversal. Esta es otra de las cosas que tiene que estar sí o sí en cualquier fondo europeo que se quiera hacer ahora. La NEP, porque esa es otra, te dicen la NEP. La primera vez que yo oí la NEP, dije la NEP, perdona. Bueno, pues la NEP, la New European Bauhaus, al final lo que quiere hacer es como un concejal de Europa, el de la New European Bauhaus, al que no le han dado dinero, pero sí le dejan que hable con todos los demás y que todos vayan metiendo como su pildorita de que la arquitectura sea, pues que tengamos en clara la función social de la arquitectura, ¿no? O sea, que no nos olvidemos de que con la arquitectura lo que tenemos que hacer es hacer mejor la vida de las personas. Yo siempre digo que ya he dicho, es que soy muy municipalista, que trabajo en la mejor empresa del mundo mundial, porque a mí no me piden a final de año dividendos, me piden que la gente haya sido feliz. Es brutal. Entonces, desde ese punto de vista, la New European Bauhaus lo que dice es haz mejores proyectos, haz que las ciudades sean mejores, que todo esté integrado en el día a día de las personas. Entonces, en Avilés pues, tenemos el patrimonio industrial, que es muy identitario para nosotros, acciones como la que hicimos con el colegio, que Miguel vino y dijo, quiero un concurso, y ahí pues, un concurso para el gasómetro, porque pues, en un colegio como este que veis en la imagen, que fue otro PIREP, pues los arquitectos municipales tenemos muy claro qué es lo que necesita el colegio. ¿Qué necesita el colegio? Necesita ventanas nuevas, cambiarles los aseos y hacerlos accesibles y más guays para los niños, necesita eficiencia energética, pero pues un gasómetro, perdonadme, pero yo, así de primeras, claro del todo no tenemos que necesita un gasómetro. Entonces ahí un concurso pues es una opción maravillosa. Y todas esas cosas las pide la New European Bauhaus. O sea, si mañana sale un fondo en el que hablen de patrimonio industrial rehabilitado y de no sé qué, pues nosotros ya tenemos proyecto, ya tenemos un gasómetro ahí esperando como loco para ser rehabilitado. Y esa es un poco la idea de la agenda, que tú tengas el proyecto, que el proyecto está esperando un fondo, no que aparece un fondo y me invento un proyecto, ¿no? Esa es como la idea fundamental. Y que tengamos claro el diseño y la arquitectura como transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, de los fondos a la transformación real, al final es lo que llevo hablando todo el rato, es la priorización del impacto frente al volumen económico. Es más importante que sea un proyecto que va a impactar, un proyecto de los que están arriba en la lista de la agenda, que den mucho dinero o que den poco. O sea, es que a veces no depende de la cantidad de dinero, sino de a qué proyecto va. Hay veces que no sé, yo por ejemplo en Avilés, si saliera una subvención en condiciones con un plazo coherente para cambiar todos los vehículos municipales a vehículo eléctrico, iría como de cabeza, porque mis señores políticos pues no quieren cambiar los coches de los servicios técnicos municipales, arreglaros con eso, con unas tartanas que yo digo, pues si es que los que no vamos a poder entrar en la zona de bajas emisiones somos nosotros. O sea, vamos a centrarnos. Entonces, hay cosas en las que ellos no quieren invertir, porque eso no se ve. Pero si consigues un fondo y se lo dan, pues es fantástico. Pero para eso tienes que tener la agenda en la cabeza y saber todas las cosas que han puesto en las prioridades, aunque no les pongan dinero, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ahora voy a sacar pecho y voy a contaros todos los ejemplos de éxito que llevamos en Avilés.
Bueno, la EDUSI, esta fue la que nos costó trabajo, pero bueno, hicimos la rehabilitación de esas viviendas de maestros, eran 4 edificios como ese que veis, que son las viviendas de maestros del Colegio Público de la Luz. La EDUSI nosotros estaba orientada a los barrios de La Luz y Versalles, que son 2 barrios del sur de Avilés que crecieron mucho en los años 50, pero no al albor de la empresa nacional siderúrgica. Estos fueron de privados que hacían vivienda de mala calidad, porque al final las viviendas que salían de Ensidesa, bueno, con sus más y con sus menos, pero son viviendas de buena calidad y estas, bueno, este barrio es un poco de los más degradados de Avilés, por eso el EDUSI fue ahí. Entonces, bueno, se rehabilitaron esas viviendas, bueno, accesibilidad, eficiencia energética, todo, y bueno, la imagen, ¿no?, que le dan al barrio, tener el edificio que vemos con el que era abandonado, que teníamos las ventanas de planta baja tapiadas, porque claro, viviendas de maestros no se usaban desde hace 20 años, más o menos. Y son 30 viviendas de alquiler para jóvenes que ahora mismo ya están todas alquiladas. Entonces, al final lo que hemos conseguido es pues que haya 30 familias de jóvenes de menores de 35 que viven en el barrio, que no vivían. Y luego el nuevo parque del barrio, este era el parque del barrio de Versalles, que estaba como lo hicieron en el 81. Así, igualito. No tenía, bueno, el césped era lo único que segábamos a menudo, pero el pavimento no había nada que hubiéramos tocado. Entonces se hizo una rehabilitación integral del parque, pues con todos los pavimentos en torno a la zona infantil y lo que es el itinerario que cruza la gente diariamente para ir a trabajar. Digamos que ese es un itinerario peatonal accesible que hicimos, sí, con un pavimento, con un hormigón pulido y eso, pero el resto del parque tiene un pavimento filtrante, mucho más tranquilo, más absorbente, que permite que los árboles estén como más tranquilos y crezcan sus raíces y todas esas cosas. Hemos puesto fuente, bueno, le hemos dado una vuelta. Y aquí, entre esto y esta primera acción, ya es cuando hicimos la agenda. Entonces, hicimos la agenda y llegaron los primeros PRTR. En los primeros PRTR del 21, bueno, en este todavía no teníamos la agenda. Los primeros PRTR del 21 fueron los de las zonas de bajas emisiones, pero ahí era como que tenían mucha prisa por tener proyectos hechos. Entonces, ahí presentamos 3 proyectos, 2 de calmado de tráfico y 1 de una senda peatonal y ciclable. Y bueno, pues nada, se pasó de esto a tener senda peatonal y ciclista que sacamos de los retranqueos de las viviendas, no expropiamos nada ni nada, lo sacamos de limpiar veredas, o sea, está hecho en la misma sección. Hay zonas en las que evidentemente no hay, el carril bici se estrecha mucho, no tiene los 2 carriles, tiene solo uno, pero bueno, en general quedó bastante bien. En este el indicador eran los metros de carril bici y de senda peatonal que había, pues fenomenal, hicimos allí 2 kilómetros de carril bici, fantástico. Movilidad sostenible también, esta es la Plaza de la Merced. La Plaza de la Merced era, como veis en la foto de abajo, lo comentaba esta mañana con alguien, no he sido capaz de encontrar una foto mía previa a las obras. Me la he tenido que sacar del Google Maps, o sea, es tristísimo, pero ese es mi nivel de desorden. Y bueno, ahí veis como la plaza... Para el que conozca Avilés, la plaza es el borde del oeste de la iglesia de Sabugo y era una glorieta. Literalmente, usaban la iglesia de glorieta para aparcar, porque se aparcaba en todo el entorno. Entonces ahí hicimos una peatonalización, anulamos ese giro y en el tramo de arriba solo entran residentes, ya la gente que no es residente en el ámbito solamente puede ir por otra calle, ya no necesita esa glorieta porque no hay aparcamientos. 40 aparcamientos, ¿os imagináis? Casi nos matan, fue una auténtica pesadilla. La obra... Bueno, todos los comercios iban a cerrar, iba a ser terrible. Bueno, en la plaza hay como 8 locales que dan a ese frente de la plaza que veis en las imágenes. 8 locales, estarían llenos 3, pues ahora están llenos los 8. O sea, al final esto es lo de siempre, cuando todo va a cerrar por peatonalizar, pero uno viaja y todas las ciudades están peatonalizadas. Entonces, bueno, además de peatonalizar, pues tenemos más cobertura vegetal, hemos quitado esos aligustres que es una planta que no tiene que estar y hemos puesto árboles autóctonos, en las zonas de viario, arbolitos más pequeños y en las zonas estas que tenemos esos parterres más grandes, árboles en los que les vamos a permitir crecer, bueno, todas las cosas que tiene que ser. Aquí los indicadores eran los metros de calmado de tráfico y los metros de ampliación de la zona prevista como bajas emisiones. Bueno,
también nos presentamos a la red de ciudades saludables. En esta, que sí ya lo teníamos en la agenda, como os he dicho, Avilés es una ciudad muy envejecida y entonces en determinados parques de la zona centro había algún equipamiento de estos de ejercicio para mayores. Y lo que hicimos fue, tanto en el Parque de Ferrera como en el Paseo de la Ría, instalar juegos biosaludables y de calistenia para promover el ejercicio físico en la ciudad, esto acompañados por el Departamento de Servicios Sociales, que son los que hacen las actividades, porque ahora pues todos los jueves hay un entrenador de no sé qué, no sé si es pilates, tai chi o qué, que va con la gente mayores de 55, estamos ahí, yo cualquier día, y mayores de 55, o sea, yo me parece flipante cuando dijeron, son actividades para mayores de 55, y yo, ¿ni jubilados? Vamos a ver. Bueno, pues para mayores de 55, desde Servicios Sociales se hacen actividades gratuitas en los parques, en estas instalaciones, y funcionaron también la del Ferrera y la de la Ría, que ahora el Ayuntamiento ya la ha puesto en el resto de parques. Ahora lo tenemos en todos los parques urbanos de la ciudad, con lo cual toda la gente de Avilés, a menos de 15 minutos andando de su casa, tiene unos juegos biosaludables y unas calistenias y no necesita pagar un gimnasio, puede ir aquí. Que está muy bien. Bueno, esto se usa bastante. Entonces aquí era el número de usuarios, por eso esta convocatoria vino a través de la FEM, y el número de usuarios, bueno, pues con las memorias de servicios sociales, por eso se empezaron a hacer esas actividades, porque decíamos, ¿y cómo sabemos quién lo usa? Yo pongo una cámara allí para contar a los yayos que van, y bueno, pues lo que hicimos fue hacer actividades, y entonces la gente que está apuntada es la que mandamos en el conteo de la justificación, pero lo que hizo fue que esa actividad ya no ha desaparecido, ahora la gente la demanda y tenemos esa actividad en vía pública, ¿no? Bueno. Luego, fue un PSTD de fortalecimiento de la actividad comercial, no de turismo, de comercio, pero también salía en este caso era Ministerio todavía de Comercio, Industria y Turismo, que se cambió ahora durante estos años. A esta nos presentamos desde servicios técnicos sin pensar en todo el ayuntamiento en el año 21, en la primera convocatoria, y nos la denegaron. Nos presentamos en el 23, después de tener agenda lanzada desde el Departamento de Turismo del Ayuntamiento, con la verdadera perspectiva de la mejora de la actividad comercial y todo esto, y nos la dieron. O sea, que en este caso, previo a la agenda nos dijeron que no, y post a la agenda nos dijeron que sí. O sea, que tener la estrategia sí que nos sirvió. Y esta tenía acciones tan grandes como la peatonalización de la Plaza Pedro Menéndez, otra en la que era... Esta habréis visto, los que sois asturianos, habréis visto en prensa lo que nos costó mover esa fuente, que es una patrañita de fuente, pero está catalogada, porque nuestro plan en el año 2006 quiso catalogar todo, porque el redactor, que era Ferran, quiso que fuera Avilés a Alcalá de Henares, y entonces, bueno, catalogó lo incatalogable, incluida esa fuente, que es una fuente de hormigón de los años 50, de pura dictadura, bueno, tremendo. Trasladamos la fuente a una glorieta para que siguiera funcionando como fuente de glorieta rodada y no estuviera en medio de una plaza, que lo que pretendíamos era que fuera peatonal. He puesto la foto lloviendo ahí a posta para que se vea como el suelo mojado era como lo tendría la fuente todo el rato, pero bueno, conseguimos quitar la fuente de ahí. Bueno, pues esta tenía acciones tan grandes como esta peatonalización, aquí pasó lo mismo, había locales vacíos, todos los locales de esta plaza ahora están ocupados, todos. Es donde hacemos los conciertos de San Agustín, ahora podemos hacer mayor todas las actividades que había en el Parque del Muelle. Y luego, otra acción que había dentro de esta subvención de fortalecimiento de la actividad comercial era soterrar todos los contenedores de reciclaje del ámbito del casco histórico, que era el ámbito con el que nos presentamos a la convocatoria. Entonces pasamos de la imagen de aquí, en la que vemos ahí pues, el desbarajuste de contenedores que teníamos, a que hemos ampliado la parte peatonal, los contenedores de reciclaje son estos, que son soterrados, son más accesibles, tienen menos altura que estos típicos amarillo, verde y azul que planta Cogersa, que no son accesibles, son feos, siempre están sucios. Bueno, y esa acción como más pequeña, pero también dentro del fortalecimiento de la actividad comercial. La rehabilitación de barrios vulnerables es una acción que vino a través del Ministerio de Vivienda y la Consejería de Vivienda. El Ayuntamiento lo que hizo fue declarar barrio vulnerable. Bueno, presentamos 3 barrios, 2 nos los dejaron fuera porque nos pasábamos en 5 viviendas.
espera, voy a dejar un edificio del barrio sin rehabilitar para cumplir tu número máximo de viviendas. Bueno, nos dejaron fuera porque no querían darle todo a Avilés, porque si no me lo hubiera llevado yo todo. Entonces, pues me dejaron 2 barrios fuera. Pero hicimos la declaración de barrio vulnerable. Ya esto teníamos experiencia, el ayuntamiento tenía experiencia porque en los años 90 ya habíamos hecho un ARRU y bueno, esto al final es heredero de los ARRU, sigue siendo un poco lo mismo. Y aquí hay mucha implicación del ayuntamiento porque si bien la subvención lo que hace es subvencionar el 80% de la rehabilitación energética a las comunidades siempre que alcancen un 60% de mejora climática, o sea, que haya una reducción del 60% del consumo de energía primaria. El otro 20% solo se lo dan a los vulnerables. Nosotros aquí, cuando presentamos la memoria, echamos una cuenta y pensamos que vulnerables iba a haber un 5% y había un 12%. Entonces, ese 7% que no ha resultado subvencionado, porque con los datos que nosotros teníamos no sabíamos que tanta gente iba a cumplir, porque bueno, el Principado puso un umbral muy alto de vulnerable, pues ese porcentaje lo ha puesto el ayuntamiento. No les cobramos ni tasa ni CIO por las obras y toda la rehabilitación del espacio urbano, porque dentro de la convocatoria de barrios vulnerables, de los RRP, que es como se llaman, había que hacer mejora de la accesibilidad. Una cosa curiosa que metió el Principado, lo de la mejora de la accesibilidad, cuando no subvencionaba los ascensores en la convocatoria. Entonces, bueno. Entonces, todas estas comunidades tienen solicitados los ascensores, a ver, en la convocatoria ordinaria del Principado de ascensores, pero bueno, ahora mismo ya estamos acabando, nos quedan 3 edificios, la rehabilitación energética de todo el barrio. Aquí ya teníamos proyecto, el ayuntamiento ya había hecho antes de la pandemia un proyecto estético, porque empezaba la gente con el run de rehabilitar energéticamente los edificios y claro, veis arriba la imagen como es el barrio, es un barrio de los años 50, es del 57 creo, por ahí, y claro, si le ponían un SATE cada uno a su manera y todos diferentes, pues perderíamos la identidad del barrio. Y al final el barrio son 23 edificios, que lo bonito, aunque no esté catalogado, porque no tiene catalogación como tal el barrio, bueno, pues que mantenga su identidad, ¿no? Entonces nosotros ya antes de la pandemia habíamos hecho una propuesta para una comunidad y la habíamos visto con los vecinos y todo. Este barrio hay otros 2 iguales, que es lo que os decía que me dejaron fuera. Los vecinos lo vieron como de muy buena gana porque al final ya no se tienen que pelear en la comunidad por qué estética le van a poner al edificio. Y entonces, en este caso, nosotros, para el que se presentaba la subvención, tenía que hacerlo así. O sea, era una condición de la subvención. Yo no les puedo obligar, cuando piden una licencia, a que la rehabilitación sea con SATE, con fachada ventilada, o como quieran, o que sea verde o amarilla, si el edificio no está protegido, pero como era una subvención, pues para acceder a la subvención tenías que ir con la imagen que nosotros decíamos. Y el ayuntamiento lo que ha hecho es, en todos los espacios intersticiales entre los bloques y todo eso, modificar el emplazamiento de todas las instalaciones para que cuando las comunidades puedan instalar el ascensor, el hueco ese de los 5 o 6 metros cuadrados delante del edificio ya esté vacío. Hemos movido el gas, hemos movido todo. Entonces ahora ya pueden venir con su cimentación del ascensor, que los ascensores evidentemente tienen que ser fuera, no caben dentro del edificio. Y entonces, bueno, pues esa es la parte de urbanización que hemos hecho para mejorar la accesibilidad del barrio. Ya todos tienen sitio para poner su ascensor. Esto lo hemos hecho con la Consejería de Vivienda y con agente edificador y todas estas cosas. Luego, rehabilitación de edificios públicos. En rehabilitación de edificios públicos, en el primer PIREP, en el del año 23, nos dieron 2 por tener proyecto. O sea, literalmente por tener el proyecto hecho. Porque ahí valoraban mucho que acabaras la obra en un corto periodo de tiempo y entonces, como nosotros ya teníamos los proyectos de ejecución, porque eran 2 proyectos que el ayuntamiento iba a hacer igual, los habríamos hecho mucho más lentos, pero bueno, ya teníamos el proyecto. En adquirimos el edificio en el año 2020 a Correos, era el antiguo edificio de Correos de Avilés, cuando Correos tenía la planta baja con Correos, la primera con la zona de almacenamiento y en la segunda y en la tercera tenían las viviendas del jefe de Correos. Bueno, quisiera que vierais la vivienda.
ya la quería yo para mí, no para el conser, pero hemos hecho el conservatorio. Y lo habíamos adquirido en el 2020, pero lo teníamos ahí, teníamos el proyecto visto con el conservatorio, que es el usuario final, ¿no? Analizado con los profes, cada uno ya tenía su aula definida, cómo es, cómo no es y todo. Ya teníamos hecho el estudio acústico de cómo teníamos que hacer todos los aislamientos para que el edificio pues tenga la reverberación que tiene que tener un conser y todo eso, y nos presentamos al PIREP y nos lo dieron. Es el que os decía antes, el edificio nos ha costado la rehabilitación 3 millones de euros y nos dieron 1,492, creo. Y bueno, es un conservatorio mejor, no mejor, más bonito que donde estaba, que luego os enseño el edificio en el que estaba, que era el Palacio de Balsera, que es un BIC, pero es más accesible, es acústico, está adaptado a los niños, las ventanas tienen la altura que tiene que tener, bueno, ya es un edificio con código técnico y con todas las necesidades del siglo XXI. En este era lo que valoraban, el indicador eran metros cuadrados de edificio público rehabilitado y emisiones evitadas. Bueno, la rehabilitación y mejora del patrimonio, como ha dicho Marina cuando me ha presentado, he participado en la redacción del plan especial de mejora del casco. He participado, es como si fuera no sé, como si fuera bueno, llevo más años con el plan especial de mejora que con mis hijos. Mis hijos tienen 12 y con el plan especial llevo 16 años. Fue terrible. Cuando yo estaba nos anularon una primera versión que había hecho el ayuntamiento en el año 2011, cosa que en este caso le agradezco mucho al juez, porque era un plan especial de mejora como muy grandilocuente, eran todo proyectos como muy grandes y muy tal, nos lo anularon y entonces en el 2015-19 hicimos el que está aprobado definitivamente y tenemos en vigor, y este ámbito está dentro del APCH3, que es una de las unidades del plan especial, son áreas de planeamiento específico del casco histórico, y esta es una unidad discontinua en la que la mayor parte del suelo era municipal y del Principado, excepto todos estos edificios que están al norte de la muralla, ¿no? Entonces, cuando aprobamos el estudio de detalle, lo que empezó a hacer el ayuntamiento es a comprar todos estos solares. En lugar de expropiarlos, pues hicimos acuerdos amistosos, algunos amistosos bien y otros amistosos ruinosos con las propiedades, pero era muy necesario tener este espacio. Entonces ahora tenemos ya aprobado el estudio de detalle, tenemos casi listo el proyecto de reparcelación, pero como no hacía falta tener aprobada la reparcelación para demoler, pues la demolición la hemos adelantado ya con el plan de sostenibilidad turística de la comarca de Avilés. Esa era reactivación del patrimonio histórico y arqueológico. Entonces, claro, lo primero era, aquí había esto, habíamos hecho unas catas durante la redacción del plan especial en el 18 o 19 y sabíamos que muralla había, pero hay muralla, pero ¿cuánta muralla, no? Entonces, bueno, pues hemos demolido los edificios y ahora que sabemos cuánta muralla hay, aquí hemos puesto un cartel bien grande. Esto solo es la fase 1. Sabemos qué muralla tenemos, no está rehabilitada todavía. O sea, aquí detrás de este tramo que veis con esta carga que pusieron los arqueólogos, es que hay una edificación intramuros terrorífica, que bueno, estamos ahí, esa será la siguiente fase. Hay que ir poco a poco y ahora hemos puesto una capa de hormigón de limpieza a 3 centímetros para que sea visitable y todo, y ahora estamos con la segunda fase, que estamos haciendo ya el proyecto de urbanización de este ámbito y el centro de interpretación que irá aquí, que era un solar de 40 metros que se ha quedado con las demoliciones y que hemos encontrado detrás la parte de la cimentación de la Capilla de las Alas, que no la queremos tapar porque la Capilla de las Alas es el edificio más antiguo de Avilés, desde el año 1085, y entonces no queremos taparle nada de nada. Entonces el centro de interpretación se va a quedar en... hola, pasa por aquí que vas a la muralla, pero vamos, que 25 metros de planta, o sea, no nos queda edificio, pero bueno. Y aquí en esta querían metros cuadrados de equipamiento rehabilitado y hemos metido los metros de muralla que hemos encontrado, ¿no? Esa es un poco la idea de esta subvención. Esta es la estrella de la corona, el Palacio de Balsera, que era el que os decía. Este es el edificio que dejamos vacío al trasladar el conservatorio. Yo la primera vez que entré en este edificio fue en el año 2014 o así, soy de Avilés de toda la vida,
y la primera vez que entré fue en el año 2014 porque es el conservatorio, entonces al final quien iban son los niños del conser y los papás de los niños del conser, pero si no tenías un niño en el conservatorio, pues no, y teníamos fuera un cartel indicando que es Vic, la época de construcción del edificio, que es de Recio Palacios, bueno, todo, ¿no? Pero llegaba el turista a la puerta y no le dejaban entrar. Porque es que es el conservatorio, no podemos tener turistas y turistas paseando por el atrio central del edificio. Entonces ya llevábamos muchos años queriendo que el edificio pasase a ser, bueno, en este caso, un centro de arte, pero vamos, básicamente que esté abierto al público, ¿no? Va a ser un centro de arte pequeño, porque es un edificio que era un palacio vivienda unifamiliar, que tiene estancias muy chiquititas, o sea, no vamos a poder poner el Guernica, ¿no? Pero serán cuadritos pequeños, pero el edificio en sí mismo es espectacular. De hecho, yo estoy ahí lía que te lía para que una de las salas sea específicamente explicar el edificio, porque va a ser mucho mejor el edificio que todo lo que podamos meter dentro. Es mucho mejor el continente que el contenido fijo. En nos presentamos al programa de mejora de competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico. La subvención máxima eran 3 millones, pedimos los 3, nos dieron los 3. Y aquí estamos. En el edificio lo que hacemos es esta ampliación aquí detrás, en la que metemos básicamente el ascensor y la escalera, porque claro, el edificio no cumple ni código técnico, ni cumple evacuación, ni cumple de nada, porque tiene una escalera de 2 brazos súper espectacular, pero claro, necesitábamos que fuera accesible para poder hacer un cambio de uso de una manera un poco coherente. Entonces hacemos esa ampliación en el parque, que en realidad he puesto la imagen en la que más se ve, pero en realidad es prácticamente imperceptible por cómo son las calles en las que tal. Y en vamos a perder dinero, porque no vamos a llegar, porque siguen diciendo que el fin de plazo es junio, y por las cargas burocráticas y cómo es la administración y las contrataciones y todo, la obra que tenía que haber estado adjudicada en mayo del año pasado, la adjudicaron en noviembre. Y entonces para junio, ahora mismo 31 de mayo, que es cuando tengo que meter todo lo que tenga ejecutado, pues tendremos un 65% o así metiendo acopios, porque hay que tener más del 60% para que te paguen. Pero no la vamos a acabar, voy a perder dinero. Bueno, va a perder dinero el ayuntamiento, bueno, yo. Y este es muy bonito, os aconsejo que lo vengáis a ver, y si volvemos a hacer alguna visita, que estamos haciendo visitas al edificio explicando la obra y explicando el edificio por los historiadores que nos hicieron el estudio histórico, que vengáis, os avisé cuando las hicimos en Navidad, pero venid porque es espectacular, y ahora que la obra está un poco avanzada ya, que tenemos la vidriera quitada, bueno, es muy bonito. Y aquí, de aquellos polvos, estos lodos, de momento. Esta es la última. Como ya en junio acabábamos todos los fondos europeos, pues nos hemos metido en el Edilpai, que es ya la que nos quedaba. Entonces, en el ayuntamiento tuvo la suerte o mala suerte de que, como tenemos a día de hoy 75.785 habitantes, nos pasábamos de los 75.000 y entonces somos ciudad intermedia, no somos ciudad pequeña. Y como ciudad intermedia tenía que ser en un ámbito en concreto. El área de intervención no podía ser únicamente, o sea, no podía ser toda la ciudad, ¿no? El área de intervención tenía que ser un barrio. Entonces, delimitamos el barrio de La Carriona, pero dentro de toda la estrategia, todo lo que veis pintado en morado son todos los sitios en los que hemos ido teniendo fondos europeos, PRTRs y otras cosas. Entonces, dentro de la estrategia nos inventamos que para que la gente de La Carriona viva mejor, es su ciudad de los 15 minutos, ¿no? Entonces forma parte de mi estrategia urbana, de lo que tengo en la agenda, y entonces tienen que llegar a la estación intermodal y tienen que llegar al instituto los chavales de La Carriona. Entonces para eso, pues hemos plagado a Avilés de pequeñas acciones que mejoran la vida de los ciudadanos de La Carriona, pero en realidad lo que hacen es extender la edil a más parte del concejo, porque lo que queríamos era ir al máximo posible de financiación. Pedimos 9,25, podíamos pedir 10, pedimos 9,25 y entonces, bueno, pues nos la dieron. Pero no concentramos los 10 millones solamente en un barrio, sino que los extendemos un poco por el resto de la ciudad. Y aquí tenemos, bueno, esta que es los dos proyectos principales son el polideportivo del colegio público, que es lo que os decía, vamos a intentar, nos quedaría este y otro, intentar que todos los barrios tengan su propio polideportivo. Entonces, con la idea que viene también en la agenda urbana, que es el multiuso de los edificios, que los edificios no se cierren a una hora y los dejes de utilizar, lo que hacemos es abrir el polideportivo del cole a la ciudad, ¿no? Entonces, tiene una parte que usará el cole por la mañana,
que es básicamente las canchas, para que si llueve tengan patio cubierto y tengan las canchas para hacer la educación física y todas estas cosas, pero el resto del edificio tendrá las salas de pilates, ajedrez y no sé qué para los vecinos del barrio durante el día, y por la tarde las canchas se pueden utilizar por quien sea, quien diga la fundación deportiva, yo no tengo ni idea de esas cosas. Y entonces el polideportivo es multifuncional, no solamente es para el cole, sino que es para el barrio. Luego la calle Río San Martín, si conocéis Avilés, es cuando accedes a Avilés por la glorieta del Corte Inglés, por la glorieta de Buenavista. Es esa calle que te baja hasta el barrio de La Carriona, es una calle poco accesible, que tiene muchos desniveles porque se hizo a cachos y tiene la acera va y viene. Y entonces, otra de las acciones importantes es conectar el barrio con el centro, con el Garballedo en este caso, y entonces pues ahí metemos carril bici, vamos a mejorar la accesibilidad de las aceras, a poner, nueva, le quitamos unos cuantos giros para lo voy a decir, a las calles que salen de este barrio, que es el barrio de la regeneración urbana, el del RRP, para que salgan por el otro lado y vengan a la glorieta de frente, no saliendo directamente aquí, lo que nos permite quitar un carril a la calle, porque es el carril de los giros a la izquierda, el carril del enemigo, y entonces quitamos ese carril y es en ese con el que hacemos el carril bici y ensanchamos la acera. O sea, quitamos coches para meter ciudadanos. Otras dos acciones que son de regeneración de espacios verdes son el Parque Ferrera y el Parque La Madalena, en el que vamos a hacer un poco la idea que os dije, dejamos unos itinerarios que llamamos, hemos usado la expresión del IPA, ¿no? Nos quedamos con los IPAs, entonces el que es para cruzar el parque, el que utilizaría como movilidad, ese lo dejamos con los pavimentos que tiene ahora. Ambos parques tienen pavimentos de hormigón y de asfalto muy de los 80, muy de que no se me estropee nunca el parque. Y entonces dejamos los IPAs con ese tipo de pavimentos más duros para que pueda cruzar una señora en tacones, pero el resto de los itinerarios del parque los vamos a hacer con suelos permeables. Vamos a quitar algunos de los caminos o de las plazas para recuperar más zona verde, eso en el Parque de la Madalena, porque el Parque Ferrera es BIC y no se puede cambiar ningún recorrido, solamente el pavimento, pero bueno. Y también lo de los puntos limpios también lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo voy? Uy, ya me paso. Al final la conclusión es que la agenda es el marco real de inversión. O sea, yo verdaderamente me lo creo, ¿eh? O sea, creo que hay que trabajar mucho y hay que ir por todos los servicios para que sigan teniendo en cuenta que tienen ahí acciones que tienen que hacer, que no todo es obra y no todo es urbanismo, pero no es teórica. Es un marco estratégico que se traduce en proyectos financiables, como habéis visto, 33 millones de euros en 6 años. O sea, a mí me parece que lo hemos hecho fenomenal. Mejora mucho la capacidad de inversión del ayuntamiento y al final con los fondos europeos lo que hacemos es multiplicar el impacto, porque si tú dices en la agenda que vas a hacer un polideportivo en todos los barrios, pero tardas 10 años en hacer el polideportivo, pues ya la gente no se acuerda ni de que eso venía en la agenda. Entonces eso es lo que consigue la financiación, que los fondos hagan que la gente se lo crea, ¿no? Que la agenda está ahí y que todos los barrios van a tener sus posibilidades, ¿no? Y es una agenda para gobernar el cambio. Y muchas gracias.